Tenemos enganchada a Ana María Rodríguez, que es presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Ana María, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Gracias por llamar. No, por favor. En principio, bueno, un poco saber qué es una enfermedad poco frecuente, cuáles son y cómo se la detecta, digamos. Mira, para que una enfermedad sea poco frecuente, tiene que afectar a una persona cada 2.000 habitantes. Ajá. Hay más de 8.000 enfermedades poco frecuentes. Lo de uno cada 2.000 habitantes son las de mayor frecuencia dentro de las poco frecuentes, valga la redundancia. Claro. Yo, por ejemplo, soy paciente de histiocytosis de células de Langerhans, que afecta a un niño cada 200.000 y a un adulto cada 600.000 habitantes. Y todavía hay algunas que son más infrecuentes que la mía. Ajá. Estas enfermedades, el 80% de las mismas aproximadamente es crónico. Sí. En algunos casos son discapacitantes, y de las discapacidades que surgen, algunas son propias de la enfermedad y otras se deben a que no han sido tratadas como corresponde, en tiempo y forma. La mayoría son crónicas y son enfermedades que no solo afectan al paciente, sino que producen un alto impacto a nivel familiar, tanto emocional como económico como social. En muchos casos, sobre todo cuando las secuelas son evidentes físicamente, también producen discriminación en la escuela, en la sociedad y en los trabajos. Claro. Son enfermedades complejas, sobre todo porque hasta hace muy pocos años éramos invisibles. Ajá. ¿En qué sentido invisibles? Mira, éramos invisibles porque siempre se corre atrás de las prioridades y nosotros no éramos una prioridad para nadie. Claro. Éramos muy poquitos, somos muy poquitos en cada patología. Entonces, dice, cuando son 15 personas no mueven ninguna estantería. Pero la realidad es que la estadística de la Organización Mundial de la Salud asegura que de un 6 a un 8% de la población mundial convive con una de estas enfermedades, y si extrapolas ese porcentaje a la población de nuestro país, estamos hablando de más de 3 millones de argentinos. Tal cual. Algunos que ya sabemos que padecemos la enfermedad y otros que por ahí siguen buscando un diagnóstico. Tal cual. Porque el primer problema que tenemos los afectados por enfermedades poco frecuentes es que siempre hay demasiado tiempo entre el primer síntoma que tenemos y el diagnóstico correcto. Sí. Lo normal es que los médicos traten de encuadrar nuestros síntomas en las enfermedades prevalentes que ven cotidianamente. En algunos casos, cuando el médico se da cuenta de que no puede encuadrarlo en lo que conoce, recuerda que estas enfermedades existen y trata de derivarnos a algún especialista que pueda darle una mano, pero desgraciadamente no pasa en todos los casos esos. Nosotros tenemos pacientes, incluso me ha pasado a mí, que me han dicho, mirá, esto debe ser emocional. Ah, emocional. Porque ya no te encontraron nada, entonces debe ser emocional, Claro, por ahí una buena terapia. No. Que no digo que no la necesitemos, pero aparte necesitamos un diagnóstico. Claro. Y digo, da un poco por ahí de bronca el hecho de que haya sido, ¿no? de que la enfermedad haya surgido y por ahí no haya sido tratada a tiempo por una cuestión de desconocimiento. Sí, en realidad son distintas etapas en que procesás esto. En mi caso llevó 2 años llegar al diagnóstico correcto. En el camino de esos 2 años yo perdí la audición del oído derecho. Claro. Como te decía antes, esta discapacidad no es por la enfermedad en sí misma, es por el diagnóstico tardío. Claro. Después, durante los 10 primeros años de mi enfermedad, me atendieron médicos que yo amo, pero no se conocía de la enfermedad en Argentina. Entonces recibí tratamientos que no son los adecuados y hoy tengo secuelas físicas, pero no de la enfermedad, Tal cual. de los tratamientos inadecuados. Por eso es tan importante el trabajo de la comunidad de pacientes para que los médicos se mantengan actualizados. Tal cual. Y después tenés grandes problemas también, yo por suerte no los he tenido, pero hay muchísimos pacientes que tienen grandes dificultades para acceder a los tratamientos. Claro. Peleas eternas con las obras sociales, recursos de amparo, juicios. En realidad la energía del paciente y de su contexto familiar, que debería estar ocupada
totalmente en pelear con la enfermedad, se dispersa en este tipo de cosas, en judicializar la salud para poder obtener el tratamiento del paciente. Entonces, esto ha hecho que primero los pacientes, cuando habíamos pasado por esto, creáramos las organizaciones primarias, como un poco como nido de contención, como decir, venís que charlamos, que hablamos el mismo idioma, que yo ya corrí las piedras que vos vas a tropezar ahora. Tal cual. Así surgen las organizaciones primarias, la de histiocytosis, la de Huntington, inmunodeficiencias. Hay infinidad de organizaciones y de grupos de pacientes, Facebook, Twitter, foros de estas patologías. Claro. Pero la realidad era, muchachos, que seguíamos siendo invisibles porque en cada patología seguíamos siendo pocos. Entonces pensamos que, como la problemática es la misma, la del diagnóstico, la falta de especialistas, las dificultades del tratamiento, el impacto familiar, la tiene cualquiera de los pacientes de las 8.000 patologías, nos convenía unirnos y potenciarnos, porque 15 nudillos no abren una puerta, pero muchos nudillos sí. Tal cual. Y así fue como hace un año y pico decidimos crear FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que yo presido en representación de la Asociación Argentina de Histiocytosis. Y específicamente, ¿cuál es el trabajo que realizan? De una manera más de militancia, digamos, en el sentido de que la medicina pueda avanzar con el apoyo del Estado, o hay también un trabajo desde la medicina. Mira, hay distintas áreas de trabajo que hace FADEPOF. Ajá. Nosotros, cuando creamos FADEPOF, nos dimos cuenta que había una falta de información absoluta en los pacientes, los decisores gubernamentales, los médicos, la comunidad e incluso en las escuelas. En los pacientes, porque no tenían información para hacer contenidos, no conocían sus derechos, no tenían forma de acceder a los médicos porque acá todavía no existen los centros de atención de referencia, entonces había que orientarlos y había que facilitarles información. Entonces de eso también se ocupa FADEPOF. Nosotros tenemos un correo electrónico que es fadepof@gmail.com, Sí. que cuando los pacientes nos escriben, primero tratamos de relacionarlos con algún grupo de pacientes de esa patología o con alguna asociación. Si no tienen, tratamos de buscarle algún médico de referencia que pueda diagnosticarlo o corroborar el diagnóstico. No siempre es fácil, pero lo seguimos intentando. Con respecto a los médicos, nos dimos cuenta que les faltaba información para mantenerse actualizados. Claro. ¿Eso qué significa? Nosotros no pretendemos que conozcan 8.000 patologías, pero pretendemos que recuerden que existen, Claro. y que si no pueden encuadrar al paciente, lo deriven, porque todo el tiempo que seguimos esperando, el paciente sigue perdiendo calidad de vida. Entonces, en el caso de los pacientes, hacemos ateneos médicos de entrada libre y gratuita para poder mantenerlos actualizados. En esos ateneos ellos conocen a la asociación de pacientes que le puede dar una mano cuando tienen un paciente nuevo, a los médicos tratantes que son referentes de las patologías que pueden consultar. Con respecto a la comunidad, nos dimos cuenta que para dejar de ser invisibles, los que nos rodeaban tenían que saber que existíamos. Entonces hacemos campañas de difusión. Claro. Utilizamos el Día Mundial, que es el 29 de febrero, un día poco frecuente para una enfermedad del mismo tipo, y en los años no bisiestos utilizamos el 28. En el año 2012 hicimos la campaña Si te informás nos ayudás, juntos la mochila pesa menos, haciendo referencia a la mochila que cargamos los pacientes hasta que logramos el tratamiento adecuado y a la necesidad de información que tiene que tener la comunidad. Seguro. Este año, hicimos la campaña Suma tu mano por la inclusión de las personas con EPOF, porque realmente las personas tienen que ser incluidas. La inclusión social es un derecho y a veces la falta de información sobre estas enfermedades hacen que la gente las oculte cuando tiene que entrar el chico a la escuela o cuando tienen que llegar a una planilla para poder conseguir un trabajo, porque a veces solamente el nombre hace que quienes reciben la información se espanten. El chico no consiga escuela o el adulto no consiga trabajo, cuando no es así.
es falta de información. O sea que por eso nuestro trabajo con la comunidad es importante. Con respecto a los decisores gubernamentales, hace 4 años estamos trabajando en la creación de la ley 26.689, plan de asistencia integral para los pacientes con estas patologías. La ley ya fue sancionada en diputados, en senadores, está promulgada desde el 3 de agosto del 2011, está vigente y está inoperante. Porque hoy la ley se utiliza para nombrarla en los recursos de amparo, que eso no es lo que nosotros pensábamos cuando trabajamos en la ley. Hemos hecho, dentro de las campañas que hemos hecho este año y las ruedas de prensa, esto lo hemos explicado. O sea, falta la reglamentación, pero más allá de la reglamentación, lo que falta es la puesta en marcha del programa de atención integral al paciente que esta ley promueve y prevé. ¿Y por qué no se la realiza? ¿Por qué no hay, si ya está la ley, por qué es la traba que queda? Y yo creo que es un tema de voluntad política, chicos. Creo que es un tema de no querer tomar el toro por las astas. Es una opinión absolutamente personal. Y debe haber también una fuerza importante que ejercen las obras sociales, me quiero imaginar. Sí, supongo que sí, que puede ser que la haya. La realidad es que si esto se viera desde el contexto adecuado, en lugar de pelear por no sacar la ley, si creamos los centros de atención, las obras sociales van a poder remitir a sus pacientes a estos centros de atención y van a terminar ahorrando costos. Porque se acabó la etapa de que si no hablo de esto, la enfermedad desaparece. Tal cual. La enfermedad lo que hace es seguir generando discapacidades que las obras sociales van a tener que bancar de por vida. Entonces no estamos solucionando cuando no hablamos del tema. Nosotros como comunidad de afectados nos ponemos a disposición para ser parte de las soluciones. Así que bueno, en eso también estamos trabajando. Comenzamos a juntar firmas. La realidad es que nos llamábamos dichosos si llegábamos a 20.000 firmas y se juntaron más de 78.000 firmas que llegaron de todo el país, chicos. La verdad que es impresionante ver cómo la comunidad de afectados y sus familiares van apareciendo entre las sombras, mostrándonos que la realidad que nosotros decimos que existe es así. El país está unido por las enfermedades poco frecuentes para que realmente se tomen cartas en el asunto. Así que supongo que, bueno, después de... Más también cuando uno entra en contacto, o sea, y se informa un poquito más, o sea, cuando uno logra entender esto que desde lejos, cuando no tengo la información, no entiendo, o no sé, o no me animo. De repente, cuando tengo la información que necesito, como bien vos decís, porque también a veces uno escucha un nombre medio raro de algún de alguna patología, y después nada que ver, o sea, me informo un poquito más y es lo que hace falta. Ana María, yo te quería preguntar, porque o sea, lo nombraste, lo dijiste varias veces, que es con respecto a lo que mencionás, recursos de amparo. Sí. La organización, o sea, respecto a esto, porque yo entiendo de que, a ver, la unión hace a la fuerza, y en cuanto a mayor cantidad de recursos de amparo contra distintas o una obra social, obviamente, o sea, la obra social empieza a ver con otros ojos distintos, digamos, el tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, la organización se ha planteado en algún momento, o sea, ver de qué manera, o sea, encarar esto, o no sé si presta algún servicio en cuanto a asesoramiento a cómo hacer un recurso de amparo, o cómo... Mira, los recursos de amparo son personales. Sí, sí. No es que los encara la organización. La organización... pero yo lo que me refiero es a de repente a una cantidad cierta de recursos de amparo con más o menos unas mismas patologías ante una misma obra social, y a la obra social se tiene que empezar a plantear la situación. Sí, eso es relativo, viste que eso depende mucho de la conciencia de cada obra social y de quienes las tienen a cargo. Sí es cierto que algunas patologías tienen más propensión, más necesidad de esos recursos de amparo que otras. Claro, sí, eso es verdad. Y la realidad es que la población más vulnerable, que es la que más lo necesitaría, es la que desconoce este derecho. La población más vulnerable es la que se vuelve a la casa llorando cuando en la obra social le dicen no te doy lo que necesitas. En realidad, nosotros lo que hacemos desde la Federación es primero inculcarle a la gente
que lo primero que hay que hacer es pedirle al médico tratante que dé la información correcta. Porque a veces el médico te pone que le hagan tal estudio y el estudio es caro, entonces la social te dice no se lo autorizo. Y en realidad el médico tiene que ponerte, por ejemplo, con este diagnóstico usted necesita este estudio y solo este estudio por esto, por esto y por esto. Claro. Entonces la obra social no te lo puede negar. O el recurso de amparo es una vía rapidísima, si es así. Pero a veces los profesionales te mandan en crudo, o sea, hay un aprendizaje de todos lados, chicos. Del paciente para decirle al médico, tómese 2 minutos más, y como este estudio es caro y es poco frecuente, explíquele a mi obra social por qué lo necesito, o por qué necesito esta medicación de pastilla azul y no me sirve la de pastilla roja que sale la mitad. Eso por un lado, eso con respecto a los médicos. Con respecto a los pacientes, lo que hay que tener claro que siempre con educación y respeto hay que reclamar el derecho que uno tiene a la salud, que es un derecho constitucional. Sí. Y digo con educación y respeto porque romper las puertas a patadas no sirve, porque esas mismas puertas después las tenés que volver a abrir. Tal cual. Entonces es preferible abrirlas con inteligencia y no con golpes. La inteligencia lo que dicta es que vos explicás cuáles son tus derechos, llevas toda la papelería en orden y si te siguen diciendo que no, entregas un recurso de amparo. ¿Está? Sí. No tenés quien te haga el recurso de amparo, están las defensorías del pueblo, están los abogados que los hacen en forma gratuita, a veces en las escuelas, a veces en algún centro de jubilados, y nosotros también tratamos de colaborar con quien lo necesita. Porque la realidad es que hay que llegar al tratamiento, y no estamos pidiendo un tratamiento para quedar más bonitos, sino para estar sanos. Tal cual. Ana María, ahora ¿cómo luchamos para que los empiecen a escuchar un poco más, para que la ley se empiece a respetar? Mira, nosotros ahora, en el marco del evento del 28 de febrero del año que viene, sí, porque ahora saben que ya está terminando el año, claro, tuvimos elecciones, tienen que irse los que perdieron, vienen los que ganaron, tenemos un montón de cambios. Vamos a esperar al 28 de febrero, que es nuestro día, y a partir de marzo, cuando ya empiecen nuestros decisores políticos a entrar en actividad, vamos a enviarle a todo el mundo copias en CD de las firmas que hemos juntado, con una nota explicando por qué necesitamos no solo la reglamentación de la ley, porque si fuera la reglamentación, con 2 artículos reglamentamos y la ley sigue siendo inoperante. Tal cual. Necesitamos la puesta en marcha del programa, necesitamos que nos digan, usted tiene tal patología, la atienden en tal lado. Tal cual. Por lo menos empezar, muchachos. O sea, dar un primer paso, que es lo que nosotros tratamos de explicarle al Ministerio. No pretendemos en 2 años tener todas las patologías cubiertas, pero empezar, porque si no empezamos nunca lo vamos a tener. Lo dice Ana María Rodríguez, presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y la última pregunta ya para dejarte disfrutar el viernes, digo, ¿se necesita voluntarios, ayuda de alguna mano los que estamos afuera? ¿Cómo podemos ayudar, más allá de invitar a todos los oyentes al 28 de febrero a participar? ¿Cómo ayudamos? Mira, la prensa nos ayuda muchísimo, no solo difundiendo nuestra actividad, sino porque cuando escuchan, como vos decías, algún nombre raro que no les suena, recuerda que nosotros existimos. Y le dice a la gente, escribile a este mail que estos locos por ahí te pueden dar una mano. Ustedes como comunicadores sociales, es un montón la ayuda que nos dan. Nosotros decimos que la problemática de la CEPOF es una mesa con 4 patas, los pacientes, los médicos, el gobierno, la industria farmacéutica, pero que no funcionaríamos si no tuviéramos una mesa de arrime, que son ustedes, que es la prensa que ayuda a que las pequeñas organizaciones tengan la misma voz que las grandes y que nosotros podamos explicarle a los oyentes que existimos. Muy bien, y entonces eso, para difundir un poco, mail, teléfono, página web. Mira, nosotros tenemos el mail de FADEPOF, que es fadepof@gmail.com. Sí. La página web la están terminando en estos días. Muy bien. Que va a ser fadepof.org.ar. Sí, perfecto. Y tenemos un Facebook también que es FADEPOF. Así que se pueden comunicar por cualquiera de los 3 medios con nosotros. A veces le pedimos a la gente que tengan un poquito de paciencia porque somos pocos, pero siempre contestamos. Está bien. Ana María, te agradecemos por este rato. No, chicos, gracias a ustedes por invitarme. No, muchas gracias. Hasta luego. Un gran abrazo. Adiós. Allí pasaba entonces Ana María Rodríguez, presidenta de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes.
Saludos para Victoria Elizalde, que dice muy buena la entrevista. Esperemos que al menos hayamos podido dar un poquito de ayuda, sí, tal ¿no? cual. De difusión, de ayuda, de dar una mano a esta organización que la necesita.